Hola, mi nombre es Marta y te doy la bienvenida a mi Story Channel. Aquí hablamos de muchísimos temas, pero en realidad tenemos un tema central, que es aquel de seguirle la pista a nuestros orígenes, a los posibles creadores, a los posibles inicios de todo lo que llamamos naturaleza, universo y ser humano. Como verán, el tema central del canal es bastante denso y envuelve muchos temas que yo llamo colaterales, que en realidad son muy necesarios para poder abarcarlo todo. Y en esas búsquedas e investigaciones nos vamos topando con informaciones que pueden ser muy válidas, muy relevantes para nuestros estudios y para encontrar respuestas a esas preguntas difíciles que nos hemos planteado, pero también vamos encontrando teorías de las cuales podemos tener serias dudas. Entonces, si tenemos una posición escéptica, que es la más apropiada, vamos a investigar. No es una posición negacionista, porque la negacionista es negar, negar y ya. O una posición prejuiciosa, que es tener prejuicios, o sea, ya nos hemos hecho un juicio anticipado de lo que aceptamos o no como válido, como atendible o como una posible verdad. Entre esos temas me encontré y me estoy encontrando muchísimo con el famosísimo Blue Beam, que me lo han sacado como una carta muchas personas cuando hablo de los temas que manejo aquí en el canal. Entonces, por ejemplo, en algunas ocasiones les he hablado de avistamientos, les he hablado porque nosotros abordamos estudios respecto al pasado, a los textos antiguos, a todas las evidencias más remotas en nuestra prehistoria, pasando por la historia y por todas las etapas de nuestra historia. Pero también tenemos que fijarnos en lo que está sucediendo en la actualidad. Entonces, dense cuenta todas las aristas que vamos a tener que observar en estas investigaciones. Por lo tanto, me he dado cuenta que muchas veces cuando trato temas actuales y que nos hemos dado cuenta que últimamente es más difícil diferenciar el fenómeno ovni con los drones o con nuestra propia tecnología. Claramente se hace difícil, pero es un ejercicio que hay que hacer, al menos desde nuestra posibilidad. Hay personas en Internet que analizan los videos, hay personas que están muy enteradas respecto a las tecnologías que se manejan hoy día. Y aunque sabemos que los gobiernos siempre mantienen cosas, cuestiones ocultas, obviamente para protegerse y por su seguridad y también para no dejar ver en qué están, en qué adelantos están, ocultan muchas veces sus adelantos tecnológicos, sobre todo en el ámbito militar. Pero nos damos cuenta, más o menos nos podemos dar cuenta en qué estamos respecto a la tecnología que circula en el mercado, porque de todas maneras la industria y esa parte comercial tiene que estar proponiendo tecnologías siempre y siempre se van filtrando algunos avances que luego van a tener aplicaciones masivas para vender y para mover dinero y también para poder manipular más a las personas y poderse enterar más de su vida y poder ver más cada vez. Como se darán cuenta, tenemos menos intimidad y privacidad. Todo esto va a involucrarse con el tema de hoy, que es el Blue Beam. Darle una mirada detallada. No lo había pensado, les soy sincera, porque me parecía que era tan obvio, que era algo como sin fundamentos, pero no hay que subvalorar la tendencia de las personas a seguir ciertas corrientes, ciertas teorías, porque son fantásticas, porque llaman mucho la atención y porque sí pueden tener una cierta coherencia con lo que estamos viviendo. Así que vamos a ir al grano. ¿Qué es el proyecto Blue Beam? Blue Beam es una teoría que fue creada y presentada por Serge Monast en 1994. Monast construyó esta narrativa tomando fragmentos de otras
teorías que llamamos conspiranoicas, pero ya vamos a ver que se habían creado previamente. Pero la estructura, el nombre y el concepto como tal del Blue Beam son una creación suya. Monast era un periodista canadiense, activo sobre todo, muy activo en esos círculos, llamémoslos alternativos y conspiranoicos. Son términos bastante despectivos, pero desafortunadamente si hay personas que están debajo de de ese perfil cuando se basan en asuntos que no tienen bases, que no tienen como una investigación y documentación para presentar, porque son totalmente teorías. Entonces, no estoy diciendo que no sea válido teorizar o pensar o tener ideas, pero realmente el Blue Beam ha tenido un fuerte impacto en la sociedad, así que por eso hay que analizarlo con bastante detalle. Entonces, él era de Quebec y durante las décadas de los 80, 90 crea esta teoría. Monast no era un científico, esto hay que tenerlo también claro. No era tampoco ingeniero, no tenía conocimientos de la física, no trabajó para la NASA o para alguna agencia o algo así, o del gobierno. Tampoco tuvo acceso documentado a archivos clasificados, nunca los presentó al menos, y su perfil fue más bien el perfil de un divulgador independiente, como muchos de nosotros que somos divulgadores independientes. Tenía un fuerte discurso antisistema. Ahora bien, amigos, ustedes dirán, bueno, pero tú también y tú también nos has hablado de asuntos que van en contra del sistema precisamente, como los autores que has presentado, autores independientes, claro que sí, pero eso no significa, a ver, últimamente nos hemos dado cuenta, últimamente ya son años que hemos ido viendo que las instituciones ya nos han ido revelando, se ha ido revelando que no son tan creíbles. Los gobiernos, ya no confiamos en los gobiernos, ya no confiamos en esos grandes organismos como la ONU, la OMS. Hemos ido viendo cómo se ha ido cayendo la máscara de ser instituciones para nuestra protección y beneficio, para el bienestar del ser humano. Así que todo esto va creando un caldo de cultivo también para que haya personas que puedan crear sus teorías, pero no necesariamente todo es cierto. De hecho, si ustedes van a ver sus libros, se van a dar cuenta cuáles son sus temáticas y lo pueden ya perfilar más o menos a esta persona. Como les digo, sin competencias científicas, él simplemente era un divulgador porque era un periodista. Partiendo de la base de periodista, es una persona que tiene capacidades para investigar. Pero ojo, porque no era una persona que tomara de fuentes, de pronto que presentara otras fuentes, para uno poder hacer una comparación de su información con otras fuentes, por ejemplo. Así que todo esto, amigos, pues hay que verlo. Claramente hay un discurso muy fuerte hoy día antisistema, se están formando discursos críticos del poder global, de la ONU, del Vaticano, de las élites financieras, todo esto. Entonces, digamos que yo no quiero invalidar que se ponga en tela de juicio estas instituciones porque en realidad hay que hacerlo. Ya nos hemos dado cuenta que sí han mentido, que usan los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Pero eso no significa que todo aquel que crea una teoría en contra o digamos de crítica hacia estas instituciones esté diciendo toda la verdad o se esté basando en la realidad, en una realidad que pueda al menos tener una base. Ahora vamos a ver en qué se basó él para crear el Blue Beam. Antes que nada,
Hay que entender que Monast no cita fuentes primarias verificables y este punto es fundamental. Monast afirmaba que Bluebeam es un proyecto real, pero nunca presentó documentos o testimonios sobre este proyecto. Todo el proyecto vive únicamente en sus escritos y grabaciones. Y el hecho de que solo una persona lo haya, entre comillas, destapado, revelado, eso hace pensar bastante. Porque, ¿por qué se entera solo él? ¿Por qué se da cuenta solo él? Entonces tiene unas fuentes muy importantes, pero ¿cuáles son esas fuentes? Entonces, revisando su obra, sus libros con lupa, se puede observar que en realidad fuentes no tiene. Y esto, como les digo, hay que tenerlo claro. Así que amigos, vivimos en un mundo donde las conspiraciones reales existen. Eso ya lo hemos ido viendo y esto no se queda solamente en mi opinión, es un hecho ya histórico porque periodistas como Julian Assange y otros han ido desvelando cosas muy fuertes que sí hay pruebas, sí hay documentos, sí hay fuertes indicios, pero miren que las mismas élites tratan de borrar. Miren lo que está pasando con el caso de Epstein, por ejemplo. Cancelan, pero hay pruebas, hay fotos y hay unas investigaciones. Así que pues ahí no se puede decir que sea un invento realmente. Así no tengamos todo ahí de frente a nosotros precisamente porque lo esconden. Pero hay algo para pensar que es real. Por ejemplo, en el caso que les mencioné, Assange, él fue develando que había experimentos ocultos hacia la población, algunas poblaciones, hay manipulaciones mediáticas, eso ya lo sabemos. Hay guerras construidas sobre mentiras, eso es más que ya sabido. Hay intereses económicos disfrazados de relatos morales, todo esto lo hemos ya visto. Así que pues la desconfianza hacia las instituciones no es injustificada y surge porque la historia ha ido demostrando todo esto. Sin embargo, como les decía, aceptar que existe el engaño no significa aceptar cualquier teoría sin filtros. Así que yo siempre les he dicho, también de hecho les digo, lo que yo traigo al canal, vayan a investigar, comparen, pásenlo por filtros, no crean todo lo que yo digo, sino que procesenlo y vayan a verificar, a ver si se puede verificar y ténganlo ahí también cuando yo les hablo de mis hipótesis, cuando son de carácter especulativo, se los aclaro, pero no les estoy vendiendo aquí certezas ni verdades absolutas. Entonces, quienes lo siguen se hacen sus creyentes, son creyentes. Y eso ha perjudicado muchísimo la investigación del fenómeno ovni, al menos a nivel de público, porque ya la gente cuando puede ver una nave y dicen, ah, eso es el Blue Beam, y se quedan con eso. Ese es el gran perjuicio de esto que ha hecho esta persona. Comencemos entonces ya a ver cosas concretas. ¿Qué tecnología existía en 1994 cuando él publicó esto del Blue Beam? Ya existía, por ejemplo, la holografía óptica. Esa holografía óptica desarrollada desde los años 60, pero requería de láseres estables, placas fotosensibles y entornos controlados. Se usaba en laboratorios, tarjetas de seguridad, al igual que en pequeños experimentos visuales. Ese era el nivel de la holografía en esos años cuando él devela el supuesto proyecto. Pero en realidad toda esa dinámica era más como ilusiones escénicas de luces y cosas tipo Peppers and Ghost, las cuales fueron usadas en teatro, por ejemplo, del siglo XIX. Ya se estaba experimentando con estas ilusiones y se basaban en videos, en juego de reflejos, ángulos precisos. Entonces, en los 90 seguían siendo trucos ópticos más bien, no eran hologramas reales. Existían satélites de comunicación, sí, los cuales permitían
por ejemplo, la televisión global, la radio, las telecomunicaciones, pero obviamente esto no son proyecciones de imágenes, es simplemente transmisión de comunicación. Existía la computación y gráficos, como los gráficos en 3D muy básicos, de renderizado lento, todo esto con una capacidad insuficiente para simulaciones realistas masivas como lo pretende el Bluebeam. Los videojuegos de esa época son la mejor referencia realista. Cuando ustedes quieran saber en qué estamos, en qué nivel estamos de tecnología, fíjense bien en los videojuegos y hoy día en la telefonía también y los computadores. ¿Qué era imposible entonces en esa época? Bueno, era imposible hacer hologramas en el cielo, eso no existía. Es más, tampoco hoy, y ustedes dirán, pero ¿cómo así? Pero yo he visto una cantidad de videos, ya vamos a eso. Tampoco hoy día vemos proyecciones de imágenes sólidas en el aire limpio, estoy hablando de aire libre en el cielo a gran escala, eso no existe. Que sean visibles desde múltiples ángulos, mucho menos, y sin una superficie de proyección, eso todavía no se puede hacer. ¿Y por qué no se puede hacer? Porque para lograr lo que se requería en el caso del Blue Beam, se necesitaría de una red planetaria de proyección, de proyectores, perdón, con una sincronización perfecta y unas condiciones atmosféricas controladas a nivel mundial y de una energía colosal para hacer algo así solamente para engañar a un grupito de cristianos, porque ojo, él se concentra mucho en el tema cristiano, en la famosa el falso regreso de Jesucristo. Entonces, yo he visto que habla mucho de las apariciones de la Virgen, ya veremos eso. También allí las personas dicen Blue Beam. Es que apenas uno les habla de un tema, por ejemplo, hace poquito hice un video de las aparentes apariciones marianas, de qué fenómeno se podría tratar, de una vez la gente era Blue Beam, Blue Beam. Entonces la gente no es consciente de los problemas técnicos, las limitaciones que hay, y en esa época peor, para realizar un tipo de proyección así, a plena luz del día, afuera, en el cielo, eso es una locura. Nada de eso existía en los años 90 ni hoy, hoy tampoco. Y según la teoría del Blue Beam, cada persona vería su Dios, o sea, en el que cree, según su cultura. ¿Cómo podrían hacer algo así? Tendrían que realizar una proyección diferenciada para mostrarle a cada individuo el Dios en el que cree. Es algo totalmente fuera de la realidad. Ahora, ¿podría existir una tecnología oculta más avanzada, como les mencionaba? Pues es un hecho histórico que el ámbito militar, por ejemplo, desarrolla tecnología clasificada. Eso sí lo sabemos y muchos avances se conocen años o décadas después. Por ejemplo, en el caso del radar, los aviones stealth y el GPS son algunos sistemas y algunos sistemas de vigilancia se vinieron a conocer después. Pero ojo porque, sin embargo, por el hecho de que haya tecnología secreta o clasificada, no significa que puedan traspasar todos los límites, porque hay unos límites tecnológicos y también físicos de la física. Entonces, hoy día con nuestra tecnología para realizar algo de esa envergadura como el Blue Beam, pues se necesita como les digo, una reserva de energía impresionante y pues invertir todo eso solo para asustar o manipular, pues miren, es más económico inventarse que hay un virus en circulación a nivel mundial que va a matar a todo el mundo y que si no se ponen la mascarilla se van a morir y si no se vacunan se van a morir. Eso funcionó. Eso funcionó porque se crean nuevas leyes, se crea una cantidad de elementos de manipulación y de poder detrás de todo eso que vivimos y llegaron a encerrar.
a toda la población mundial, no necesitaron de ningún Blue Beam y les salió menos costoso. Y la misma gente fue la que vigiló a los demás. Todos se volvieron guardianes de los vecinos. Miren, hay una familia reunida. Y llegaba la policía y se llevaba a la familia. A esos niveles se llega. Entonces, eso de proyectar a la Virgen o a Jesús llegando o a un super platillo volador es totalmente fuera de la realidad y también innecesario, porque como les digo, en el caso de los extraterrestres es más universal, pero en el caso de los cristianos son un porcentaje de la población mundial, no es toda la población mundial. Así que en el caso del Tíbet, por allá eso no funcionaría, ni en Japón, en gran parte, ni en China, mucho menos. ¿A quién engañarían con esas imágenes? Irían a Sudamérica, a toda América, donde hay tantos creyentes. Quizás para todo el continente americano sí funcionaría, pero por acá en Europa sería menos, no funcionaría tanto. Entonces dense cuenta de que no hay que recibir la información sin filtros, hay que mirar que también con un poco de sentido común. ¿Qué tipo de hologramas o qué tecnología holográfica tenemos hoy? Por ejemplo, hay pantallas especiales o en la niebla se puede proyectar en la niebla, o sea, tiene que haber algo allí denso, más denso que el aire, para poder proyectar imágenes, como la niebla o el vapor de agua, o en superficies reflectantes. Entonces miren que hay condiciones. Y en entornos controlados, por ejemplo, una esfera tecnológica, ya existe ese tipo de ambientes creados para crear estas proyecciones que son estupendas, son fantásticas. Hoy día se hace sobre todo a pequeña escala porque la cantidad de energía requerida es impresionante, pero sí se puede lograr efectos volumétricos locales y temporales, pero pues todavía no estamos a esos niveles del Blue Beam. Hay un límite, como les decía, desde la física, y es que la luz no se sostiene sola en el aire. Eso que ustedes ven, esas vírgenes y esos Jesús y esas cruces y esos ángeles, que a mí me da risa porque la gente se cree eso, son videos. Con inteligencia artificial se puede hacer todo. Y luego ustedes ponen gente que diga, wow, ¿eso qué es? Mira, mira en el cielo y hacen todo el show. Y luego en la edición le ponen el dibujito y todo eso. Aparte de las pareidolias, pero una pareidolia, las nubes se mueven. Eso es otra cosa. Vayan ustedes a proyectar un Jesús en pleno día, que además la luz del sol es más fuerte que las luces que se proyectan con el Blue Beam, que se come, en palabras así muy escuetas, la luz del sol se elimina totalmente el efecto de la luz para un Blue Beam. O sea que en el día es imposible fingir una invasión extraterrestre, por ejemplo. Entonces, miren, se necesita de partículas, superficies o medios físicos para proyectar. Con miles de drones, por ejemplo, sincronizados, ¿qué podemos hacer? Podemos obtener figuras luminosas complejas y realizar shows espectaculares, pero se ven los drones, o sea, no son invisibles, entonces se van a ver los drones también se pueden caer y tienen una autonomía de energía limitada, hay sonido, porque los drones que hacemos nosotros suenan, entonces, y luego cuando se les acaba la energía se caen todos esos drones. En ciertos espectáculos que han hecho, hay gente que ha salido herida porque se le cae el dron en la cabeza. Además son vulnerables al viento. No es que son allí, están estables. Hay también interferencias. Tenemos muchos aparatos a la vez funcionando y pues la gente se va a dar cuenta que hay drones, hay gente que siempre está con el celular o están mirando, ya observan con telescopios y ahí los pillan. Entonces sería imposible cubrir países enteros, mucho menos continentes imposible cubrir el planeta. Eso no se ha visto y todavía sí, eso no se ha hecho.
queridos amigos, cubrir todo el planeta para fingir una invasión. También cuando estaban hablando del 3 y Atlas, mucha gente se lanzó a decir Blue Beam. Yo decía, pero por favor, recordemos que hay observadores independientes, astrónomos que son aficionados y que están puntando con sus lentes. Así que, ¿cómo van a hacer un Blue Beam, engañar a toda esa gente? ¿Cómo lo van a proyectar? Es que es una locura, pues tampoco. Si los únicos que tuvieran la tecnología para observar el espacio fuera la NASA y agencias muy cerradas, pues ahí sí uno puede pensar que lo que nos están transmitiendo son videos falsos. Pero hay gente con telescopios y pues tampoco es que puedan engañar a los científicos de Chile, México, Europa, toda Europa. O sea, ¿cómo van a hacer eso? Eso no me parece realista. Entonces, pues amigos, hay limitaciones, hay límites muy grandes, técnicos y físicos con nuestra física. Todavía no podemos hacer esas proyecciones. Entonces, repito, para que Blue Beam fuera posible, tendrían que tener una red planetaria de proyectores y una energía colosal continua, una sincronización global perfecta, un control atmosférico, porque pues si se les mueven las nubes, si ya no, el cielo ya no está claro, ¿cómo van a hacer? Y ocultar todo eso para que nadie se diera cuenta, ocultar las infraestructuras, todo eso dejaría rastros, todo ese montaje sería rastreable, rastros inmediatos, incluso con la tecnología más avanzada que tenemos hoy, pues y en realidad le están poniendo más la economía, o sea, el dinero y las neuronas a sus proyectos de guerra, sus armas. O sea que si vamos a ver un despliegue de tecnología, por ahora lo vamos a ver es en las guerras y no ven la hora de probar sus aparatitos. Su avión invisible que no lo detectan los radares, eso es lo que están haciendo. Están todo el tiempo investigando cómo poder hacer objetos que se mantengan en el aire, que no hagan ruido, que no se vean, que se puedan camuflar. Todo lo que ellos ven en la tecnología externa, o sea, la exógena, tratando de copiar todos esos objetos. En esos están. Y de día, amigos, es imposible proyectar en el cielo imágenes, por lo que les decía, el sol emite una cantidad de energía luminosa enorme que es superior a cualquier sistema de proyección artificial. Entonces, creo que ya queda claro que eso es imposible. Y si se proyectara en nubes, por ejemplo, porque alguien puede decir, bueno, si hay nubes, pues ya tienes pantallas. Pero recordemos que las nubes se mueven, entonces allí también cambian de forma. Allí ya habría un problema para que la figura fuera estable. Y si el cielo está despejado, pues ahí no hay nada que hacer, no se puede proyectar. Entonces, en conclusión, hasta ahora lo poco que se ha logrado es difuso, poco definido y visible solo en condiciones nocturnas y crepusculares. Esos videos reales los realizan en un cielo oscuro con láser. Están usando láser y los láseres pues se ven también, ¿no? Hay unos hologramas bellísimos que ya están haciendo con unos aparaticos, ya se está pudiendo, ya están haciendo esto, pero es una escala pequeña. Pero en el cielo no se puede hacer imágenes volumétricas que se puedan ver en tres dimensiones o que se puedan ver como sólidas, como compactas, que sean reales. Eso no se puede hacer todavía. Entonces, bueno, ustedes me preguntarán, ¿y en los videos, todos esos videos, pues amigos, hoy día con la IA, ustedes ya no van a distinguir qué es real y qué no es real? Hay un montón de videos, sobre todo los shorts, que yo ya caí en cuenta, casi todos son falsos, porque está la historia de la foquita que la liberan, está la historia del que salva a los animalitos, y todo eso es IA. En unas situaciones que uno dice, pero ¿cómo se metió ese animalito? Antes
había videos reales de eso, pero se notaba. Ahora son espectaculares, son muy realistas. Entonces están circulando los videos de las ballenas volando, que se ven espectaculares, se ve todo el volumen, pero ustedes díganme dónde están los proyectores allí. Los tendrían que ubicar en distintos puntos porque, y además dónde se está proyectando si no hay nada en el aire. Y recordemos, en el aire y de día no se puede. Esos proyectores que ustedes ven siempre están, cuando los ven muy vívidos, con esos colores vivos y muy realistas, es porque la habitación está oscurecida, es también en una habitación cerrada. Así que pues amigos, si ven esas proyecciones impresionantes que se ven en los videos, esos videos son IA o CGI, que es manipulación digital, eso que están haciendo para las películas, pero no son proyecciones reales holográficas. Eso no se puede hacer en ese cielo diurno y abierto, no. Así que cuando les hablan del Blue Beam, que se pueden proyectar naves espaciales a cualquier hora y de cualquier forma, en realidad esas personas o ignoran cómo funciona la física o los quieren engañar a ustedes. Así que tenemos una teoría sin fundamentos, sin documentos que la puedan soportar, sin evidencias, sin testimonios para comparar con hechos confirmables, sin bases científicas o de tecnología que se pueda comprobar que eso se puede hacer, o sea, con problemas técnicos y de todo tipo. Y su creador además era un periodista, ensayista canadiense, muy activo, principalmente en esos círculos alternativos llamados conspiranoicos en Quebec durante los años 80 y 90. Entonces, pues ya ustedes ubican al personaje, ustedes pueden ir a mirar qué libros publicó y todos son pues de un corte así, pues como ven los títulos. Además, observen esta carátula, la carátula de este libro. La habrá creado, no sé, un gráfico de pronto en esos años 90, no sé cuándo la hicieron, porque hoy día harían algo mejor, porque con la inteligencia artificial se puede hacer cosas más realistas, pero esa espiralita que se ve ahí, pues eso es un chiste, eso no se puede hacer tampoco y en fin, eso no tiene ningún sentido y a quién queremos engañar. Los fenómenos que hemos visto, que parecen portales, si el video no está manipulado en sí con inteligencia artificial o si no se ven retoques de edición, entonces son reales. Porque, y a veces se puede ver, por ejemplo, cómo interactúa el objeto en el cielo con el entorno, con la luz que hay, con de pronto elementos para que se vea como a qué profundidad está. Todo eso lo puede uno analizar, si está entre las nubes, si pasa un avión, si pasa un pájaro. Muchas veces hay sucesos alrededor en torno a estos eventos de avistamientos que confirman su veracidad porque es imposible que haya manipulación digital. Entonces, habría que analizar muy bien y la fuente porque vemos muchas veces videos, pero no sabemos quién lo puso y bueno, eso es para verificar. Además, hay datos de esta persona un poco particulares, si lo podemos decir así. Él, como les digo, era una persona muy desconfiada del sistema, casi hasta la paranoia, porque él, por ejemplo, sus hijos no los mandaba al colegio. Ahora, yo sé que la escuela, el sistema educativo no es el máximo de la vida y lo sabemos que no está bien diseñado, que tiene problemas, pero sin embargo, si yo tuviera un hijo pequeño, lo volvería a enviar a la escuela nuevamente porque hay que tener, los niños necesitan ese contacto humano con sus coetáneos, con sus compañeritos, con un adulto de referencia. Ahí no solamente se escucha las materias, sino que también se interactúa, se hace proyectos. Es muy importante la escuela, aunque no tengamos la mejor escuela del mundo, pero miren que sirve mucho. Un niño en la casa, educado por el padre,
pues de hecho tuvo problemas con la ley y me parece que le quitaron la custodia de los niños. Entonces después sus seguidores dijeron que es que el nuevo orden estaba contra él, que el sistema lo estaba atacando, y luego él muere después del corazón en el 96, después de este suceso que tuvo con lo de los niños, que le quitan la custodia. Él se enferma y muere de un ataque al corazón. También después dijeron que eso había sido una represalia del sistema. Y miren que, bueno, esto nunca se ha comprobado, pero así se va formando también alrededor del personaje. También se puede formar un mito que su vida personal, que fue desastrosa porque no fue muy buena en cuanto a todo esto que estamos viendo, y su trágico final, porque fue trágico, el pobre señor murió y estaba joven todavía. Entonces, todo eso se va a unir a sus libros y va a adquirir una credibilidad la persona y se va fijando en la mente de las personas que, pues que después de todo él sí tenía razón, sin ir a verificar lo que él decía, sin ir a verificar si lo que él decía era viable, este famoso Blue Beam, que hasta hoy pues no hay bibliografía técnica o papers o patentes o documentos científicos asociados a este Blue Beam, no hay. La única es autorreferencial, todo. Él mismo lo escribió, él mismo dijo todo lo que era, así como sus otros libros. Cuando un autor busca asesoría, porque cuando nosotros podemos ser divulgadores, pero no somos antropólogos, ni somos astronautas, ni astrofísicos, ni, bueno, ni genetistas, uno tiene que buscar otras fuentes, otros académicos, científicos, para asesorarse o si tiene contacto directo con estas personas, mucho mejor y debería dar nombres de científicos de referencia o algo, pero en realidad, pues hasta ahora en sus textos conocidos no aparecen estas fuentes técnicas, bibliografías especializadas o referencias verificables, por ejemplo, a expertos en holografía, porque ese es el campo del cual él está hablando, la holografía, las telecomunicaciones o la neurociencia, porque también entra allí. Entonces me parece que, pues amigos, que de todas formas es de tener cuidado con todo esto, porque lo que circula, y miren que se replican, se repiten, los youtubers repiten y repiten estos temas pero no les interesa qué impacto va a tener en el público esto, el daño que están haciendo, porque como les digo, la gente está formándose en la cabeza que va a haber un engaño global y cuando vean un fenómeno se lo van a atribuir a ese engaño y no a una realidad. Miren lo que es, esto es importante. Tengan en cuenta que este proyecto Blue Beam funciona porque no porque sea basado en fuentes válidas o algo así, sino porque encaja perfectamente en varios vacíos y tensiones del mundo moderno. Entonces, encajó perfecto. La teoría apareció en el 94 justamente cuando se estaba pasando por el fin de la Guerra Fría, cuando sucede la caída de grandes relatos ideológicos, por ejemplo, durante el auge de la globalización, así que pues la desconfianza creciente hacia los gobiernos, pues todo esto nutrió a un gran público que empezó a seguir esto del Blue Beam, que además pues se ve muy interesante, al parecer muy emocionante. Y algo que he notado es que el Blue Beam se concentra mucho más en ese imaginario religioso, como les mencioné al principio, más que en el extraterrestre. Y hoy estamos viendo un fenómeno que yo estoy identificando como unas nuevas religiones. Y miren que él mismo habla de que se va a crear una religión mundial. Todo esto está
Ha sido hablado porque se ha ido percibiendo esto. Estas son sus intuiciones, porque no estoy diciendo que Monast esté equivocado en todo lo que dice. Yo en este video hablo específicamente de un proyecto Bluebeam, que eso sí no tiene, digamos, bases de nada. Pero en cuanto a la formación de una religión global, yo no lo veo lejano a la realidad. Lo que pasa es que él crea el Blue Beam como un soporte a esto y que por medio de eso entonces iban a unir a todas las personas, a tener la misma creencia, pero en realidad no creo que sea así. Ya vimos cuáles son los problemas técnicos de esto. Y están surgiendo nuevos gurús, están surgiendo, porque ya están conectando la llamada espiritualidad, porque no la sueltan. La espiritualidad es un discurso que gusta mucho, que se ve sincera, se ve desprovista de la teología. Entonces ya dicen, no, yo no soy religioso, yo soy espiritual. Entonces, bueno, tú sí, ok. Ahora, esa espiritualidad la conectan con tecnología, la conectan con la cuántica, la conectan, está encontrando unas ramificaciones muy interesantes que ya muchos maestros, gurús, estas personas que llaman los coach espirituales, entonces ya hablan en términos distintos de la espiritualidad tecnológica, de la espiritualidad cuántica. Eso suena muy bien. A mí me suena muy bien porque uno dice, no, ya no soy un religioso ahí exacerbado. Ahora soy espiritual y voy a trascender con todo esto. Pero yo diría siempre, ojo, ojo, yo no les digo, no, no hagan eso, yo no soy nadie para decirles a ustedes qué ir a buscar o no buscar. Yo solo les digo, pues desde mi interés hacia ustedes, porque se crea esa comunicación, no sé cómo llamarlo, ese lazo tan bonito con las personas que siguen mi canal ya desde hace 5 años. Pues yo solo les digo, tengan cuidado. Es lo único, es mi mensaje a todos. Tengan cuidado, es ser cautelosos, sean analíticos, sean siempre críticos. Cuando se acerquen a una corriente porque les interesa, háganlo, pero siempre mantengan alerta sus antenas de la racionalidad y la lógica, porque por más que nos haga sentir bien ciertos discursos que uno dice, esto me hace sentir elevado, me siento identificado, qué bonito, pero simplemente tengan cuidado, porque es que la tendencia es a eso, a dejarse llevar por corrientes y creencias, que quizás esa no sea negativa para ustedes, no les haga daño y les haga sentir muy bien, pero siempre van a tener esa tendencia. Entonces, si mantienen esa tendencia, después sí pueden caer en otras trampas, porque si se trata simplemente de comprarle el tratamiento o de ir a su seminario y ustedes dicen, pues yo invierto eso en mi seminario, pues me siento satisfecho y feliz, pues excelente. Pero hay personas que sí utilizan esa tendencia a a la creencia y al buscar las respuestas que desafortunadamente es muy probable que no estén a nuestro alcance, que no nos llegan y que una persona honesta no se las puede dar, tiene que decirles, pues no sé, no se sabe, todavía no existe la respuesta a esto. Pero yo digo, entonces me voy donde el que me dice que sí. Pero ¿será que ese es sincero? ¿Será que realmente tiene la respuesta? Pongan ustedes atención porque si existieran las respuestas, ¿ustedes creen que muchos no las estarían usando y aprovechando? Entonces, espero que mi discurso no los vaya a confundir. Estoy tratando de ser lo más clara posible. Pero es delicado este tema porque toca las sensibilidades de las personas. Y de todas maneras, yo sigo con mi búsqueda de lo concreto, de lo que se pueda al menos palpar
al menos verificar. Ya el resto, lo que no se puede, yo les digo, miren, de esto no se sabe nada, de esto todavía no se sabe, y no los quiero conducir hacia eso porque no me parece que sea justo alimentar a base de nada. Es como los hologramas, es tal cual, los hologramas son bellísimos, son espectaculares y nos fascinan, pero no son reales, no los podemos tocar. Entonces, el día que se pueda proyectar una de esas ballenas volando, nos fascinan, pero en el fondo sabemos que no está ahí. A mí me parece que eso se parece mucho a esos mundos que les están pintando ya con nombres, ya les dicen quiénes gobiernan en esos mundos, cómo se manejan, cómo entrar, cómo salir, qué hacer, que el túnel sí, que el túnel no, que la luz, que los egregor, que los, mejor dicho, los arcontes, todo eso. Yo diría tener cautela y analizar y ser muy críticos y filtrar y verificar. Con esto me despido de ustedes, amigos. Esto, pues, en conclusión, para mí, el Blue Beam no tiene bases, no tiene fundamentos, no es posible ni viable. Y ya ustedes me dirán sus opiniones. Quizás para ustedes sí, pero pues ¿por qué? ¿Por qué sería viable el Blue Beam? Entonces estamos frente a las manipulaciones digitales y de la IA, que esas sí son más difíciles de comprender, pero hologramas en los cielos, no. Si ustedes ven mañana un aparato en el cielo, eso no es ninguna proyección, amigos, ojo, y más bien traten de estar en sus casitas y ver qué sucede porque el aparato está allí, no es ninguna proyección, ténganlo por seguro. Bueno, amigos, les mando un gran abrazo, cuídense mucho y hasta pronto, no se pierdan los videos que vendrán.